¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo y esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al licenciado Jaime Ramírez Ortega, abogado y analista con nosotros. Jaime, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo, por tu invitación y un saludo muy cordial a los amigos que nos ven tanto dentro como fuera de El Salvador. Debate, el mejor programa de El Salvador. Bien, gracias. Jaime, mira, te hemos llamado por tu experticia de abogado. También nos interesa hacer un análisis esta noche de la aprobación del régimen de excepción, porque hay gente que todavía pues puede confundirlo con régimen de excepción, toque de queda, las garantías constitucionales. No está como bien claro hasta dónde delimita la Constitución de la República y qué facultades o qué faculta a las instituciones o al mismo Estado a través de un régimen de excepción, y hablar también los derechos constitucionales que se pierden durante este periodo, que en este caso es por 30 días prorrogable en la Asamblea Legislativa. Primero, partamos, Jaime, ¿qué es un régimen de excepción? Muy bien, gracias, Eduardo, por tu pregunta. Tocaste dos tópicos, régimen de excepción, estado de sitio. Bueno, en los años 80 se conocía el estado de sitio, aunque en la Constitución no se reconoce, te cuento, ese término, estado de sitio. Justamente ese pensamiento de régimen de excepción, donde se establecían toques de queda. Y estos servían justamente para disuadir cualquier acto delictivo que se podía dar por las guerrillas en aquel entonces, como operaban en la noche. Entonces por eso se establecían esos toques de queda, eso se conocía como estado de sitio. Ahora, a partir de los acuerdos de paz se hicieron una serie de reformas en la Constitución, se establece la Policía Nacional Civil, que eran los únicos encargados de la seguridad pública, y la Fuerza Armada pasa a ser una tarea más de resguardo a la soberanía, respeto a los principios constitucionales, resguardo también a las autoridades, etcétera, etcétera. Y se crea también la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y se establece un par de tópicos. Dentro de ello es establecer un régimen de excepción en casos de catástrofe, en caso de invasión, en caso de guerra, en caso de epidemia, en caso de pandemia. En esos contextos se puede aplicar lo que es un régimen de excepción. Es decir, que este es el último ratio, es la medida más extrema que se toma en un Estado de Derecho para poder suspender ciertas garantías constitucionales. Lo pudimos ver hace 2 años cuando este régimen de excepción se aprobó en el contexto de la pandemia, donde se limitaron ciertos derechos fundamentales. Ahora es un tanto diferente porque lo que te hace establecer un régimen de excepción es el tema de la escalada de violencia en virtud de el accionar pandilleril en El Salvador. Son 4 entonces derechos fundamentales que se han restringido de conformidad a este proyecto, decreto de ley que fue aprobado el día de antier en la Asamblea Legislativa. Ahora, estamos hablando una situación o una aprobación de este régimen de excepción por 30 días y algunas personas en la calle dicen, es decir, esta situación va a continuar así de complicada por 30 días, porque ya ha habido otros repuntes de homicidio en meses o años anteriores que a través de operativos, a través de controles estrictos en las cárceles, que ya vamos a hablar de ello también un poco más adelante, algunas medidas que ha pedido el presidente a centros penales que ya se están aplicando en algunas cárceles del país, ha logrado ser controlado en 4, 5, 7 días sin que haya sido declarado un régimen de excepción. En este caso es declarado y como decimos es un periodo de 30 días, aunque se prevé que esta situación pues, pueda ser controlada antes. Bueno, has establecido un punto bien interesante, sobre todo porque has hecho una remembranza histórica de cómo El Salvador ha vivido tiempos más difíciles de escalada de violencia y asesinatos en El Salvador. Pongo un ejemplo, en el año 2012 es cuando más álgido tuvimos el tema de la violencia pandilleril, y recuerdo yo que habían fines de semana, o un día viernes, sábado, que morían hasta 40 personas. En una ocasión se contabilizaron 60 personas. Eso eran tiempos de números muy rojos, de pérdidas humanas,
y evidentemente pues no se aplicó en aquel momento un régimen de excepción, al menos el presidente Funes no lo pidió, expresidente Funes, que ahora pues está siendo requerido por la justicia salvadoreña alrededor de 6 órdenes de captura. Y dicho sea de paso que por esa tregua que se hizo, que se documentó y se judicializó posteriormente, en el año 2015 hubo otro repunte bien alto de escalada de violencia pandilleril en la gestión del presidente Sánchez Serén y tampoco se pidió un régimen de excepción. Ahora, hay que establecer dos particularidades, lo que sucedió allá versus lo que sucede acá. En aquel momento, Sánchez Serén, Mauricio Funes, por ejemplo, no tenían el control de la Asamblea Legislativa, ni tampoco tenían el control de Fiscalía, Policía, totalmente, Ejército. Hoy, en la actualidad, sí se tiene, digamos, un control en la cual el Estado puede, el gobierno, perdón, puede recibir recursos frescos de parte de la Asamblea Legislativa para poder apoyar el tema del combate a la delincuencia pandilleril, y tiene también los mecanismos y los mecanismos de represión para poder seguir utilizando y meterle músculo a fin de disuadir, perseguir y encarcelar a todos aquellos que se dedican a la extorsión y al asesinato desde la perspectiva pandilleril, que dicho sea de paso, la Sala de lo Constitucional los declaró terroristas. En ese sentido, creo que el Estado tiene los recursos, tiene el Ejército, tiene la Asamblea, tiene la Policía, de modo que tal vez el régimen de excepción, no sé si en este contexto era apropiado o no aplicarlo. Ahora, legalmente, Jaime, si esta situación se llegara a controlar antes, siempre hay que esperar que terminen los 30 días para que termine, o se puede promover alguna otra iniciativa en la Asamblea Legislativa para decir, no, se suspende el estado de excepción. ¿Sí se puede legalmente o hay que esperar que termine ese plazo? Buen punto. Bueno, ellos han pedido 30 días Sí, como régimen de excepción porque es lo máximo que te permite la Constitución. correcto. El artículo 31 de la Constitución te dice que lo máximo que se puede pedir en régimen de excepción son 30 días, y que si querés volver a pedir otro periodo igual, tenés que generar un nuevo decreto con un nuevo mecanismo que te permita volver a aprobar otro régimen de excepción. Ahora, si antes de ese tiempo se logra disuadir, controlar el crimen que están cometiendo las pandillas, decidirá la Asamblea y el señor presidente si es oportuno dar por terminado antes de los 30 días, meten un decreto diciendo que en virtud de que ya se controló el tema de las pandillas, los homicidios, pues ellos deciden que el régimen de excepción termine ahí. Pero lo tienen que hacer por medio de un decreto, ¿verdad? De la misma manera que lo hicieron, de esa misma manera ellos tienen que revocar ese mismo decreto. Pero si en 30 días no se logra la disuasión, la persecución y el encarcelamiento de ciertos pandilleros que están generando caos y desestabilización en El Salvador, entonces decidirá la Asamblea, por medio del presidente, si vuelven a pedir otros 30 días. Ahora, ¿cuáles son los tópicos que debemos de tener en cuenta los salvadoreños en base a esta situación que nos atañe a todos, que es desde la perspectiva jurídica? Y es que se han limitado 4 derechos. El primero tiene que ver con la libertad de asociación, que está regulada en el artículo 7 de la Constitución de la República, las reuniones pacíficas, excepto para reuniones religiosas, libertad de culto, de eventos deportivos, dijo el señor presidente, y quizás otras actividades aisladas por ahí. Eso está limitado solamente a esos 3 aspectos. Por otro lado, el tema se amplía la detención provisional administrativa, que es de 72 horas a 15 días. Pero este trae un tópico diferente en relación al régimen de excepción aprobado anteriormente. Es que ahora el que es detenido no va a tener derecho a ser asistido a un abogado, que es el otro derecho que se restringe, que es el derecho a la defensa. Significa que si detienen a una persona ahorita, en estos momentos, no va a tener derecho a ser asistido por un abogado, no va a tener derecho de visita de un padre, una madre a la cárcel. No va a tener ese derecho. Y quizás en algunos casos ni se va a saber dónde está detenido, porque no se pone a disposición de un juez, sino hasta el término de 15 días. Significa que dónde van a estar estas personas detenidas es una de las preocupaciones
que ahora están viviendo algunos salvadoreños. Dicho sea de paso, algunas madres ya andaban un poco preocupadas por allí preguntando por sus hijos menores de edad que fueron detenidos y que no saben dónde están. Quizás el único crimen de algunos jóvenes en El Salvador es vivir en una zona marginal en el país. Quizás el otro crimen que tienen los jóvenes es que quizás hicieron un tatuaje decorativo. Y esto pues a criterio de algún policía, algún soldado, puede generar una sospecha. Pero es que si el decreto no lo dice, no solo te puede llevar a alguien por sospechar de alguien. Pues yo puedo sospechar de algunos funcionarios que están haciendo cosas malas, pero no por eso los convierte en criminales. Entonces, partir de esa premisa para detener a alguien creo que es un tanto inconstitucional, que no está en el decreto. Y no se puede tampoco colocar algo así en un decreto porque es demasiado subjetivo. Y el derecho es objetivo. No se puede partir de elementos subjetivos para poder luego objetivizar una pena en un tribunal. Por lo tanto, es importante que se sepa que a una persona solamente la pueden detener en flagrancia cuando está cometiendo un delito, cuando un oficial, un policía cree que en una casa hay una reunión donde hay personas que están planeando asesinar, robar o conspirar en contra del gobierno. Ahí con todo gusto ellos tienen derecho a entrar. El otro punto es que no sabemos con claridad si dentro de este decreto, creo yo que deberá de tener ese alcance, es que si ellos ven que están cometiendo ahí un delito o quieren entrar en una casa y sospechan que ahí hay un delincuente, ellos pueden entrar, aunque hay otro principio ahí inmerso, que es el tema de la inviolabilidad de la morada. Entonces, estos son los elementos que se deben de aclarar. Y por otro lado, el tema de las comunicaciones, la correspondencia como tal. El Estado ahora va a tener acceso a leer los correos electrónicos, los chats privados. Sin necesidad de la orden de un juez para ello, ¿verdad? De una orden de un juez. Esto implica que, digamos, si algún periodista está haciendo una investigación que atañe algunas circunstancias del Estado, pues no sé qué podría ocurrir, y esto hay que tener un poco de cuidado porque también se necesita en un Estado un sistema de frenos y contrapesos que balancee el poder, es decir, que no esté el poder concentrado en unas solas manos. Lord Acton lo decía, que el poder absoluto corrompe absolutamente a las personas. Entonces, por lo tanto, el equilibrio en el poder es importante en un Estado democrático, a fin de poder auditar también las decisiones que toman los que detentan el poder. Vamos a hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos, tenemos mucho más que analizar de este tema. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Jaime, hay un tema que hay que mencionarlo. El presidente, a través de las redes sociales, que es la forma que ha estado comunicando pues toda esta situación del régimen de excepción que sería enviado a la Asamblea y algunas otras órdenes que ha estado girando a través de esto a los funcionarios, decía, eventos religiosos, deportivos, comercio y estudio se pueden desarrollar normalmente, aseguró el presidente, porque al principio, el día viernes para amanecer sábado, pues se empezó el sábado, más bien dicho, para domingo, sí. Empezó ese interrogante de decir, bueno, entonces la gente tendrá que estar encerrada, va a haber zonas que van a estar cerradas, o cómo es que va a funcionar. Vea, luego el presidente aclara y dice, miren, no, básicamente esto va a aplicar para las personas que estén vinculadas a grupos criminales. Lo demás de la población y todas las actividades cotidianas se van a desarrollar con total normalidad, decía él. Bueno, el presidente aclaró ese punto. Ahora habría que ver si las autoridades están entendiendo esto, es decir, los policías y los soldados. Digo esto porque algunas personas en Santa Tecla no les permitían salir. En Soyapango igual.
y para salir los registran, registrando menores de edad, niños de 6, 7 años. Creo yo que esto no lo dice el decreto, por lo tanto no se podría estar estableciendo. Sin embargo, en la práctica se está dando. Yo creo que hay límites también en estos procedimientos, y son los límites en los cuales deben de tratar de respetar siempre el marco de la dignidad humana, las personas que andan haciendo estas tareas de seguridad, los policías y los soldados. Recuerden que posiblemente se puede tratar también más adelante de un pariente de ustedes, un tío, su madre, sus hijos, pues y ciertamente yo creo que un oficial del ejército no le gustaría que traten mal a un sobrino de ellos, otro miembro del ejército, ni que traten mal a su madre. Es decir, con el marco del respeto y la dignidad humana creo que está fabuloso. Creo que nadie se va a oponer a una ley o un decreto que busque evidentemente disuadir, perseguir y encarcelar a todos aquellos que se dedican al crimen, porque para ello se hizo el decreto. Es decir, la gente que no andamos en malos pasos, que no estamos conspirando en nada, que no andamos en eventos turbios, como decía aquel buen amigo salvadoreño, que no andan en la motursa, propiamente dicho. ¿Y qué era la motursa? Decía el amigo, movidas turbias SADCB. Todos ellos que andan haciendo cosas correctas, que andan de su trabajo, no tienen por qué temer, sino más bien el delincuente, el que anda haciendo cosas malas. Ahora, mi consejo quizás a los salvadoreños, a los ciudadanos, es que no se resista a un soldado o un policía, acate la disposición que le está dando. Aún así usted tenga razón, no tome posturas de leguleyo porque no le va a ganar, menos en este contexto. Mejor humíllese, acate las disposiciones. Si le dice parece ahí, deténgase. Si le dice abra las piernas, ábralas. Y si le dice mire, lo quiero registrar aquí, regístreme. Y si le pregunta dónde va, contéstele con amabilidad hacia dónde va, aunque el soldado o el policía le conteste enojado, usted contéstele lo más amable posible, porque cualquier motivo que detone el enojo en ese policía o en ese soldado, si no está bien preparado en materia de derechos humanos, pues evidentemente se lo va a llevar y usted no va a tener derecho a un abogado, ni que lo visite tampoco un pariente, al menos por el término de 15 días. Recuerde, su familia lo espera. Por lo tanto, tenemos que acatar esta situación. Mira, pero también el presidente a través de Twitter decía habrá cierre focalizados, decía, y temporales en algunas zonas. Y tú ya mencionabas, por ejemplo, el caso, algunas colonias en Soyapango, algunas colonias en Santa Tecla, donde se ha vinculado pues, a algunos grupos. No es criminalizar a la población que vive en esa zona, pero sí hay señalamientos de otra zona, incluso en San Salvador hay varios lugares, varias colonias que todo el mundo sabe, pues donde operan estos grupos que estarían de alguna forma, me imagino yo, en varios de esos sectores haciendo ese tipo de controles que entiendo que con la reforma estarían facultados para hacerlo. Bueno, es que lo que sucede es que el alcance del decreto nada más es limitar la parte de la libertad de asociación, el tema de la ampliación de la detención, no tienen derecho a una defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones. No así el tema de la focalización de cierre, porque eso ya sería un estado de sitio. Y esto solo se puede lograr si lo ponen en el decreto o emiten un nuevo decreto donde ellos pongan el estado de sitio. Ahí sí, pero yo el decreto he tenido la oportunidad de tenerlo y no dice por ningún lado que podés hacer esa actividad. Por lo tanto, las personas están ahí preguntándose qué sucede con ese tema. Quizás sería bueno que se aclare o que se emita un nuevo decreto, no sé si ya lo estarán discutiendo en la Asamblea Legislativa a lo mejor, en el cual se requiera sí focalizar ciertas colonias donde tú lo acabas de mencionar muy bien, donde la operatividad del crimen es bastante alto y es ahí donde se pueden establecer puntos de estados de sitio o toques de queda en el cual las personas quizás no puedan salir a una X hora determinada. Digamos, y no es una facultad de las autoridades poder realizarlo sin un estado de excepción, es decir, un dispositivo de las autoridades en una zona específica, o tendría que haber un marco legal regulatorio para ello específicamente. Tendría que haber un marco legal que regule específicamente el estado de sitio y dónde quiere focalizarlo.
Así como la cuarentena, cuando pones la cuarentena y pones los cercos sanitarios, ¿verdad? Así más o menos tendrían ellos que focalizarlo por medio de un decreto en el cual indiquen, por ejemplo, aquí en la Tutunichapa, ¿verdad? De aquí nadie me sale ni me entra a partir de X horas. En Mexicano, ¿verdad? Aquí nadie me entra ni me sale a tales horas en ciertas colonias, ¿verdad? Donde sabemos que hay crimen organizado. En Ayutuxtepeque, en Los Llanitos, aquí nadie me entra ni me sale, en Los Llanitos, San Carlos, Montevíctor, La Nubló, todas estas colonias donde sabemos que hay bastante crimen por parte de las pandillas. En Soyapango, La Campanera, etcétera, etcétera. Todos estos lugares no vamos a poner una focalización. De todas maneras, pues es el Estado el que controla al final el ejército y tiene como el poder punitivo y represivo del Estado para poder disuadir, perseguir, incluso si le responden con fuego, están habilitados por el Código Penal a responder con fuego tanto los policías como los soldados. Ahora, ahí la situación es preocupante por los números que tú mencionabas, haciendo, Jaime, una recapitulación de años anteriores. Llegamos a un día de más de 60 personas asesinadas y las autoridades han dicho que en 2 días más de 1000 capturados tienen ya. Se viene otra situación un poco complicada de cómo se va a judicializar todos estos casos. ¿A dónde vas a llevar a todo este grupo de personas o miembros de estructuras delictivas capturados? ¿Vas a crear nuevos centros penales? ¿Vas a incorporarlos donde se encuentran? O sea, ¿cómo va a ser la siguiente etapa en este proceso? En este momento están en la parte más operativa de la detención, ¿verdad? Buen punto. Desde la perspectiva jurídica, las capturas no son sinónimos de culpabilidad. Las capturas solo son sinónimos de capturas nada más, pero quien decide si una persona es culpable o inocente es un juez. Para ello necesitas la fiscalía para que haga su trabajo y que investigue el crimen de ciertas personas. Pero ¿cuántos de esos detenidos eran trabajadores que tenían un tatuaje decorativo y están ahí detenidos porque al parecer de algún policía o un soldado era una persona sospechosa? ¿Cuántos jóvenes un poco bravucones fueron detenidos? Pues simplemente por ser bravucones, vean. ¿O cuántos mayores de edad fueron detenidos también por ser bravucones? Solo por oponerse a la autoridad, porque hasta por eso te pueden llevar. Ahora, esos van a ser depurados, me imagino, pero las autoridades en redes sociales han sacado fotos de gente completamente tatuada, vinculada a las estructuras, ¿verdad? Digamos que esos tienen que pasar a la etapa y qué bien, porque digamos que hasta cierto punto el régimen de excepción puede darte una cosecha, y esta cosecha es disuadir directamente a las pandillas para que dejen de delinquir. Dos, detener a todos aquellos que están dando órdenes desde afuera para que asesinen personas. Y si capturan un pandillero en este curso y lo detienen, saben dónde está, y veo que lo ha hecho muy buenos operativos, ha hecho la Policía Nacional Civil, qué bueno. Pero viene el otro punto también. ¿Será que el sistema penitenciario y el sistema judicial está preparado para esto? Son dos preguntas que debemos de hacernos, y por otro lado tenés que inyectar recursos al sistema penitenciario, tenés que inyectar recursos a la Fiscalía General de la República, tenés que inyectar recursos a la Policía Nacional Civil, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, porque a lo mejor muchos de ellos no van a tener abogados para poderlo pagar. Y luego tenés que inyectar recursos a cómo amplias la estructura carcelaria de El Salvador, que ese es el otro tema que tenés. Y por otro lado, los jueces. Ahora, el presidente en el momento que anuncia las medidas, suben algunas fotografías a redes sociales donde está reunido con el ministro de Seguridad, con el director de la policía y con el fiscal general de la República, coordinando pues toda esta parte. No se vio la corte ni nadie del órgano judicial, pero mostraba esa fotografía una unión en el trabajo de cara a, o sea, lo que se podría esperar a lo que viene. Jaime. Bueno, fíjate que has tocado una situación que creo que es bien interesante. Coordinar las tareas de seguridad en El Salvador no es fácil, porque está hablando de una política criminal de Estado que vincula a todos los sectores e instituciones públicas del Estado. Qué bien que se haga así, porque para combatir el crimen de esta naturaleza necesitas unidad, ¿verdad? Necesitas que la población entienda por qué lo estás haciendo, y que los que tienen la capacidad de administrar justicia sepan que van a llegar a sus manos todas esas personas detenidas. Y
para no violentarles el debido proceso, porque en algún momento sí van a requerir un debido proceso, ya cuando sean presentados al juez, ahí sí van a tener que establecerse todo el procedimiento normal como se hace. Ahora, la pregunta es si vamos a estar preparados para eso. Pero, por otro lado, si con esto pues se elimina la posibilidad de que sigan delinquiendo las pandillas, pues a buena hora, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer una pausa y al regresar, Jaime, vamos a hablar también de lo que está ocurriendo al interior de los centros penales, porque ha habido requisas y nuevas órdenes giradas por el presidente del director de centros penales. Vamos a analizar este tema también luego de la pausa. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Hay más temas que queremos aprovechar, pues, abordar esta noche con Jaime. Mira, decíamos, otro tema también importante pues, de analizar son las instrucciones que daba el presidente de la República de hacer más estrictos los controles y lo que está ocurriendo en las cárceles. Decía el presidente, medidas, decretar emergencia máxima en los centros penales. Las autoridades pues confirmaban que ya se estaba realizando, entre ellos decomisos de colchonetas, racionamiento en la comida, incluso pedía el presidente y se estaba realizando, y decía que no les permitieran ni siquiera ver el sol a la mayoría de líderes de pandillas que daba a entrever estarían detrás de las órdenes para esta escalada de violencia. Bueno, yo creo que la parte represiva es importante, sobre todo cuando las pandillas utilizan la violencia como un lenguaje para tratar de extorsionar a los que detentan el poder. En este sentido, creo que el presidente está tomando una medida bastante drástica, pero que creo que en alguna medida es oportuna porque la mejor manera de poder apretar también a aquellos que están cometiendo crímenes en El Salvador es ahí, en los centros penales, porque de ahí salen las órdenes para asesinar afuera, desde ahí salen las directrices para mover el dinero, establecer listas de personas que van a extorsionar, listas de personas que quieren asesinar, o quizás asesinan hasta al azar. Entonces, la mejor manera de entender qué es lo que está ocurriendo, el por qué se está escalando en los asesinatos en El Salvador, es ahí, en los centros penales. Ahí van a ver las bulas, las famosas bulas, los medios de comunicación que tienen, las maneras. Cuando digo medios no me refiero a un set o a un canal de televisión, sino el medio que utiliza la pandilla para comunicarse hacia afuera, que son las bulas y bueno, tantas cosas que utilizan para poderse comunicar. Y por otro lado, quizás van a encontrar sorpresas allí ahorita que van a hacer esa requisa, a saber cuántos teléfonos celulares van a encontrar, droga, cosas que son de carácter prohibido dentro de los centros penales. Ahora, esto está bien, pero tenemos que trabajar también aparejadamente el tema de la disuasión por medio de la prevención del delito. Y creo que aquí sí están en deuda los que han gobernado anteriormente. No le han apostado nunca a la prevención del delito, es decir, se necesita la represión, por supuesto, para equilibrar y para disuadir, pero la prevención del delito es importante y eso solo lo vas a lograr con una educación en valores. Y necesitas trabajar con los niños de la primera infancia, porque en eso las pandillas le han llevado luz a los gobiernos anteriores, porque desde que los niños tienen 6, 7 años, las pandillas ya trabajan con ellos. Las pandillas vienen y le dan a un niño un bonito por estar cuidando ahí un poste. Solo tienes que avisarme quién entra, quién sale, y si viene la policía, avísame.
El niño de 6 años, 7 años y le están dando $5 al día, el niño no va a querer estudiar, va a querer estar ahí con su familia, que es la pandilla. Entonces, el último informe del PNUD te decía, el que salió en el 2019, si no me equivoco, te decía, ¿cómo le arrebatamos un joven a las pandillas? Y la mejor manera de hacerlo es justamente con la educación, pero la educación con valores. Y es aquí donde debemos de trabajar mucho como país, como Estado, para apostarle a las nuevas generaciones, desde la primera infancia, trabajando con los niños y jóvenes desde la primera infancia. Pero los niños y jóvenes de los sectores más vulnerables de este país, los más pobres, los que les cuesta estudiar, los que les cuesta tener acceso a una educación, con ellos debemos de trabajar porque al fin y al cabo ellos son el futuro de El Salvador. Y también te decía, bueno, que hay una ventana demográfica que va a estar abierta, que se conoce como el bono demográfico, que va a estar abierta hasta el 2035. ¿Cómo aprovechamos el bono demográfico? Para eso necesitas reunirte como Estado, no como gobierno, sino como Estado, con los diferentes sectores para construir políticas que te permitan catapultar y visualizar con proyectos y planes a El Salvador de aquí al 2035. Pero para eso necesitas meterle mucho al tema de educación, como lo hizo Costa Rica, que desde los años 50, cuando desmovilizó el ejército, todo eso se lo comenzó a inyectar a educación, y por eso es la sociedad que es el día de hoy Costa Rica. Por lo tanto, esa ventana o ese bono demográfico tenemos que aprovecharlo. ¿Y qué es este bono demográfico? Es que la gente mayoritariamente productiva en El Salvador, en estos momentos el porcentaje es mayor de que aquellos que no son ya productivos en El Salvador. Por lo tanto, esta fuerza de trabajo hay que aprovecharla, pero apostándole a las nuevas generaciones con educación. Ahora, ¿será que así como está la cantidad de estructuras y zonas controladas por pandillas, los números tan altos todavía se puede llegar a controlar? O sea, ¿se puede hacer un cambio de timón con políticas de prevención, de control? ¿Todavía se puede dar un golpe de timón? Sí, sí hay voluntad política para esto. Y recursos, por supuesto, necesitas recursos y voluntad política. Pero, ¿qué es lo que hace surgir a las pandillas? Si analizamos, por favor, a los amigos que nos ven tanto dentro como fuera de El Salvador, ¿qué detonó las pandillas en El Salvador? No, ¿acaso no lo detonó todos aquellos padres de familia que se fueron en los años 80 y dejaron abandonados a sus hijos? Se fueron para Estados Unidos, muchos de ellos fueron irresponsables. Los hijos de la guerra, los desmovilizados del ejército y de la guerrilla. ¿No fue esto lo que detonó las bandas organizadas de secuestradores en los años 90 y catapultó a las pandillas? Pero, ¿qué es lo que originó a las pandillas? Fue la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades y la carencia de un buen sistema educativo. Esta exclusión fue la que detonó al final las pandillas. Pero si seguís utilizando la exclusión en este momento para reprimir a las pandillas como tal, yo creo que no sería tanto ese el camino. Y debemos de analizarlo. Porque seguís utilizando la represión como un medio de exclusión, pero no le estás dando solución al problema, porque lo que estás atacando nada más es el efecto de lo que produce la pandilla. ¿Y qué es el efecto? La extorsión, el crimen, las amenazas. Eso es lo que estás atacando. Pero la parte preventiva no se está trabajando. Y creo que es aquí donde debemos de sentarnos y crear una política, hoy sí, verdadera, criminal de Estado, que pueda trabajar con los que ya son delincuentes y que se pueda hacer algo con los que se puede hacer, y con los que no se puede hacer nada, ya sabes que no se puede hacer nada. Pero por lo menos comenzar a trabajar ya con la primera infancia. Esto es sumamente urgente. Porque hay estructuras donde se puede observar que básicamente todos en el hogar están vinculados, así como tú decías. Los pequeños en poste, las familias van a cobrar renta, o sea, pero vinculan incluso a las mismas familias, la misma gente de las comunidades. Sí, porque las familias ya se acostumbraron a vivir de la renta. Ves los abuelos, no sé si tuviste la oportunidad de ver, bueno, yo lo vi y me pareció un poco grotesco ver un señor como de 60 años, con lentes, ahí en el Twitter, bueno, él hizo un TikTok y haciendo señas de pandillero, ¿verdad? Entonces ahí ves que aún hasta un señor de 60 años
está vinculado con el accionar pandilleril, es decir, es toda una economía. Y no se trata de 60,000 o 75,000 pandilleros, se trata alrededor de más de 600,000 personas que viven de este crimen, que es la economía de la economía, que al fin y al cabo también todos se lucran de esto, porque los centros comerciales al final reciben todas estas personas y el dinero que gastan estas personas llega a la economía luego, a la economía, digamos, entre comillas, formal, a formar parte del capital de estas grandes empresas, pero que este dinero es gastado por estas familias que cobran a su vez renta, ¿verdad? Entonces estamos viviendo como una especie de doble moral, ¿verdad? Señalamos una cosa, condenamos a las pandillas, pero el gran capital sigue recibiendo los recursos que genera este tipo de crimen. Son las cosas que debemos de sentarnos y platicarlas a nivel nacional. Ahora, porque otro tema también importante de análisis es exactamente este tema de la renta, Jaime, porque mucho se habla en el combate de la criminalidad, del asesinato y de otros delitos, pero poco de la extorsión que día a día va a la señora que vende el pan, a los pequeños negocios, o sea, es esa cantidad que maneja millones de dólares. O sea, ¿cómo cortar ese flujo? Ya no digamos al sector transporte también, que está destina una parte para ello a diario. Bueno, como esta economía no se ha detenido desde quizás a principios de los años 2000, creo yo que se comenzó a formalizar más el tema de la extorsión, la renta. Ya digamos que las pandillas ya no se trata de una organización aislada en el cual tenés 5 o 10 personas que están ahí controlando todo un sector de una población. No, se trata de una economía muy organizada. Tan organizada que hoy tiene empresas. Tan organizada que hoy los líderes de las pandillas, Eduardo, ya no viven en las zonas populosas, ni se tatúan como se tatúan ahora los jóvenes queriendo ser un homeboy, sino que ahora viven en zonas privadas. Sus hijos estudian en universidades prestigiosas, estudian en colegios privados. Ese es como ha escalado la economía, es decir, venís de cero a vivir en la cúspide de la sociedad salvadoreña, en la cual tenés una gran asignación de recursos producto del crimen organizado. Entonces son estas cosas al final que deben de investigarse como tal y llegar a la profundidad de qué tanto poder tienen las pandillas y sus redes de influencias en El Salvador. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Jaime, tú mencionabas al inicio de la entrevista también una parte que es importante hablarla más en detalle y es el tema de las medidas que si bien el presidente de la República aclara que están dirigidas específicamente al control de grupos criminales, pero estos controles o retenes que se pueden desarrollar están en diferentes zonas. Hay varios operativos o controles vehiculares, planes en los autobuses y todos que se están desarrollando y es importante que la población lo tome en cuenta y ande sus documentos en regla. Hay mucha gente que tiene documentos vencidos, que ha perdido el DUI o que puede andar un vehículo con la copia de la tarjeta de circulación y esto le puede generar un grave problema, aunque no sea una persona que está vinculada a una estructura de pandillas, pero puede tener un problema legal muy grave. Bueno, buen punto. Entender, ¿verdad?, que el régimen de excepción, de acuerdo como se ha diseñado, y así lo solicitó el señor presidente, es focalizado específicamente para los del crimen organizado,
para las pandillas, para los malacates, como decía aquel expresidente que ahora está detenido ahí en el penal de Mariona. El asunto es que aunque si bien es cierto va dirigido a ellos, la realidad es otra, porque sí va a afectar al ciudadano común, al trabajador, al emprendedor, al que anda llevando el pan cada día a su casa, el que se levanta temprano, la mujercita que viene de Popotlán a las 4 de la mañana, que viene a echar pupusas al centro de San Salvador, que tiene 4 hijos que mantener. Si por casualidad esa señora ese día que se levanta se le olvida el documento único, y si se lo piden en la calle y no sabe justificar el por qué lo dejó, automáticamente van a decir, esta señora es criminal y anda sin documentos. Se la van a llevar, va a pasar 15 días, sus hijitos van a aguantar hambre. ¿Qué va a pasar con aquellos, Eduardo, que se dedican a ganarse la vida honradamente para llevar alimento, los que hacen Uber? ¿Qué va a pasar con ellos? Cuando le pregunten, señor, deme los papeles que usted tiene permiso por el Viceministerio de Transporte para transportar personas. No, fíjese que no lo tengo. Bueno, usted y el vehículo se van. Y es gente trabajadora, no son malacates, no son delincuentes. Y dime, ¿qué crimen puede cometer una mujer que viene de Popotlán para echar pupusas al centro de San Salvador que se le olvidó el DUI? Que puede terminar presa, sí, a criterio de ese oficial o de ese policía, le puede parecer esta mujer sospechosa. ¿Qué va a pasar si vas conduciendo tu vehículo y por casualidad andas vencida la tarjeta de circulación? En este régimen de excepción, te van a decir, mire, quizás la anda vencida porque se lo robó. También con todo y el vehículo. O si no andas tarjeta. O si no andas tarjeta, si la dejaste. Si se te olvidó por cualquier razón la tarjeta de circulación, puedes terminar en la cárcel. O vámonos a un caso que sucedió hoy en la mañana, que yo estaba platicando con un joven emprendedor en El Salvador. Un buen amigo, él se llama Alirio. Estaba yo platicando con él viene de Santa Tecla. Me comenta que para salir fue un lío, tenía que pedir permiso ahí a las autoridades para salir. Venía en el microbús y le hace un retén los soldados. Y cuando le hacen el retén, quizás el chofer del microbús creyó que solo querían subirse para darle seguridad a la unidad, como han estado haciendo anteriormente. Entonces él decidió, cuando ellos se subieron, decidió seguir la marcha. Y viene él y le pega con la culata del fusil al asiento del policía. Si te volvés a mover, le dijo, te cae en la cabeza. Los papeles todos, les dijo. Bueno, imagínate si alguien no anda papeles ahí. O si va un muchacho joven que va para la universidad, que tomó una mala decisión de tatuarse, pues, un tatuaje decorativo, y si no justifica su situación, puede terminar en la cárcel. Entonces tal vez un llamado a los agentes y a los soldados, que traten la manera de respetar también la dignidad de los trabajadores, del ciudadano, el que no anda en malos pasos. Es que se nota cuando alguien no anda en malos pasos, es que se le nota. Si es que ahí te subís a un microbús y basta con que eches un vistacito para saber quién tiene cara de malacate. Po. Es que se le nota, hay malacates que son hasta fluorescentes, en lo oscuro se le nota los malacates. Pero el que es trabajador también se le nota. Hay que tener respeto por la dignidad humana, por el salvadoreño que sale adelante a sacar su familia. Usted no sabe cuántas personas van ahí con necesidad para llevar comida a su casa. Hombres que van allí desvelados, que vienen desde Sonsonate quizás a trabajar hasta San Salvador, porque tienen hijos recién nacidos para llevarles la lechita y la comidita. Por eso es importante tratar con dignidad al salvadoreño. No estoy hablando de tratar con dignidad al malacate, estoy hablando de tratar con dignidad a aquel que anda ganándose la vida honradamente. Por eso es importante tratar de darles, aunque sea un pequeño discurso en la mañana a los soldados y a los policías antes de salir. Miren, traten de no violarle los derechos a los salvadoreños honrados y trabajadores. Quizás este sería como un llamado a las autoridades. Ahora, algo que ha generado
que cuestionamiento a través de las redes sociales ha sido el hecho de esos videos donde, aplicando el uso de la fuerza, están deteniendo a grupos de pandillas, porque los que están tatuados, pues está el grupo que exclama en las redes sociales, está bueno, han cometido asesinatos, y otros que dicen, mire, también tienen derechos humanos, aunque sean de grupos criminales. Eso ha generado un debate, al menos en redes sociales. Buen punto. Mira, yo no voy a defender a los pandilleros porque ellos, digamos, no tienen misericordia para matar a las personas. Pero tampoco puedo decir que está bien que un soldado o un policía tome la justicia por su mano, porque ellos no son justicieros. Quien determina si él es culpable o inocente al final es un juez. Deténganlos como deban de detenerlos legalmente. Pero estarles pegando y luego mofarse que los están golpeando, pues eso va en contra no solamente de lo que dice la Constitución, sino de lo que dicen tratados internacionales. Y eso tampoco está en el decreto, porque no se podría poner en un decreto que tienen autoridad hasta para tomarse la justicia por su mano. Creo que no está bien. El que es delincuente, pues se trata como delincuente, pero no tomando la justicia por la propia mano de un soldado o de un policía. No está bien que se esté haciendo eso, porque no son ellos los que determinan si esa persona al fin y al cabo, aunque esté tatuada, es culpable de un crimen. Espérese que sea un juez que lo condene y lo lleven a un centro penitenciario. Pero no se ve bien porque eso es un abuso de autoridad y va en detrimento también de los derechos humanos de cualquier ciudadano que detengan. Jaime, hay que prestarle atención a este punto. También es un momento, consideran algunos, para realizar un control territorial, es decir, recuperar territorios que estaban asediados por pandillas. En este momento que, digamos, los grupos de estructuras criminales han replegado, pues sería un momento para que la autoridad pueda llegar y tomar el control y no salir de esos territorios. Bueno, ese es buen punto. Creo que esa sería una ilusión que tenemos todos los salvadoreños de poder controlar los territorios, que los niños jueguen en paz. Que yo sueño un día, no sé si tú tal vez lo has soñado también, de poder ir con mi hijo adolescente al centro de San Salvador a comerme una torta o una par de pupusas, pero yo no puedo llevar a mi hijo al centro de San Salvador, porque yo sé que hay ciertos sectores ahí que son controlados por las pandillas. Y si me ven con un joven, me lo van a querer quitar y me van a querer matar también a mí. Entonces yo creo que la ilusión de todos salvadoreños es vivir en paz. Y la única manera de vivir en paz es tener valores, principalmente al Señor Jesucristo en el corazón. Y si logran tener estos jóvenes a Jesucristo, creo que pueden cambiar, porque es el único que los puede hacer cambiar. Es buen punto para controlar los territorios por parte del Estado, pero no sé si ese control vaya a ser permanente, porque al fin y al cabo no vas a mantener perennemente al ejército en esos sectores controlados. Tarde o temprano tenés que retirarlos, y al retirarlos, pues evidentemente van a volver a tomar el control. Por lo tanto, creo que la dinámica sigue siendo la misma, volver al ABC al principio. Para poder cambiar este esquema y vivir en paz, tenés que meter la educación con valores, desde la primera infancia. Y esto pues va a educar a toda una generación para que dentro de 20, 25 años podamos ver cambios en esta sociedad. De lo contrario, vamos a seguir viendo estadísticas. Pero por eso te decía, digamos, dentro de las crisis o de las situaciones adversas, pues se pudieran ver oportunidades, desarrollar en este momento ese tipo de estrategias para a un mediano o largo plazo ir viendo cambios sustanciales en este tema que no se ha hecho, y no nos referimos solo a este gobierno, sino ya históricamente, desde que se está generando este problema de las pandillas, poco o nada pues se ha hecho realmente por erradicar. Sí, has tocado un buen punto. No se ha trabajado con los jóvenes, no se ha trabajado con la reinserción, no se ha trabajado con la prevención, solo se ha trabajado con la represión. Incluso, Eduardo, ciertos políticos siempre han utilizado en contextos electorales a las pandillas y sus redes de influencia, porque te representa alrededor de 500,000 votos, ¿verdad?, efectivos. Y esos 500,000 votos, estoy casi seguro que todos los que
aspiran a un puesto de función pública, en algún momento se les puede volver atractivo. Y es ahí donde viene el ciclo que no se detiene. El ciclo dame, te doy, dame, te doy. Y bueno, esto es lo que nos tiene un poco complicados ahora en El Salvador. Pero bueno, que Dios bendiga esta patria, que Dios bendiga a las autoridades, que Dios bendiga a cada soldado y policía que anda en la calle y que lo guarde, pero que respeten también la ley. Jaime, queremos agradecerte que nos hayas acompañado esta noche y ayudarnos a hacer ese análisis jurídico, este análisis legal, pues de las medidas y también la población, pues el papel que debe de jugar y las recomendaciones que hemos hablado. Claro, muchísimas gracias, Eduardo, por tu invitación y un saludo muy cordial al pueblo salvadoreño, a los que nos ven tanto dentro como fuera de El Salvador. Que Dios los bendiga a todos. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen, recuerden su cita con nosotros el día de mañana, así que los esperamos.